Quería comenzar esta reflexión con un pequeño relato que se ancla en la historia, pero no sabemos si es real, verdadero, o es solo una tradición. Pero me parece importante traerlo hoy. Cuenta la historia que había en un poblado pequeñito, un pueblo chiquito, había un lugar donde se realizaban las actividades más importantes y era la plaza del pueblo. Y a ese lugar le gustaba ir a los chicos porque allí tenían árboles y juegos y, bueno, se divertían en la plaza. Y un día los chicos estaban jugando allí en la plaza y empezó a juntarse gente en un lugar de la plaza y cada vez más gente. Y los chicos que estaban jugando allí les dio curiosidad a ver qué estaba pasando y entonces se van acercando al grupo de gente que se estaba allí juntando. Y los chicos pasan entre las personas y llegan al lugar donde está hablando alguien. Y como siempre ocurre, aquellos que están alrededor del que está llevando la palabra tratan de que los chicos no interrumpan, no molesten, no griten, para que se pueda escuchar al que está hablando. Y entonces el que está hablando interrumpe a aquellos allegados suyos y toma a uno de estos niños y lo pone delante de todos y dice algunas cosas. Este niño, cuenta la historia, se llamaba Ignacio. Y aquel que estaba hablando en esa plaza, ¿saben ustedes quién era? Jesús. Jesús tomó a ese niño y lo puso en medio. Y de él dijo algunas cosas que el niño no se acordaba, pero sí sabía que lo había puesto en el medio de todos allí y lo había abrazado. Ese niño, llamado Ignacio, con el paso del tiempo, va a hacerse seguidor de Jesús, discípulo, y va a ser encargado de una de las comunidades, al punto tal que la comunidad lo va a nombrar su obispo. El lugar donde estaba esta comunidad muy importante se llamaba Antioquía. Nosotros hoy lo conocemos a este Ignacio como San Ignacio de Antioquía, porque fue mártir. Los romanos lo martirizaron en Roma. De él no queda mucho en la historia, más que algunas cartas donde deja una enseñanza muy importante para la vida de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía. Fíjense la historia, de dónde deriva, ¿no? De aquel niño que un día se acercó a alguien que estaba hablando en una plaza. Y traje esta historia porque, si bien el Evangelio que estamos leyendo de Marcos parece que presenta la escena en una casa,
Mateo, que toma el mismo tema, lo presenta justamente en una plaza. Así que por eso les traje este pequeño relato, que se acerca mucho a las vivencias del Evangelio. Es decir, nos ayuda también a preguntarnos, ¿no?, por los personajes que van apareciendo allí en la palabra y de los cuales no sabemos prácticamente más nada. Por ejemplo, ciegos curados, leprosos, etcétera, ¿no? ¿Qué habrá sido de la vida de ellos? Esto por un lado. Por otro lado, vemos lo siguiente. Si recuerdan lo que tuvieron la semana pasada, Jesús estaba en el extranjero, en el norte, bien al norte, un lugar llamado Cesarea de Filipo, en tierra extranjera, y desde allí decide comenzar su camino hacia Jerusalén. Él ya está dispuesto a entregar totalmente su vida por nosotros. Por eso, si escuchamos bien el Evangelio, comenzaba diciendo así: Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos. Es decir, estaba viniendo desde el norte, bien desde tierra extranjera, cruzando toda la Galilea y llega a la ciudad de Cafarnaúm. Desde allí va a seguir bajando hacia Jerusalén. Ese camino Jesús va a aprovechar a dejar enseñanzas muy importantes a los discípulos. Es decir, que este camino también puede para nosotros ser como una señal de que el Maestro nos está dejando enseñanzas muy importantes, y por eso prestar mucha atención, los oídos atentos. Deja principalmente dos enseñanzas, dos. La primera, fíjense cómo es el tema. Jesús les pregunta a los discípulos, porque algo escuchó y porque algo intuye, dice, ¿de qué venían hablando en el camino? ¿Qué venían conversando? Y dice que los discípulos callaban, porque habían estado hablando de un tema que Jesús los agarró infragante. ¿Cuál es el tema? Estaban discutiendo entre ellos quién era el más importante, quién era aquel que debía ser el que llevara la voz cantante, el que diera las órdenes, aquel que sería el primero de los discípulos del Maestro. Y Jesús les acababa de decir que estamos yendo hacia Jerusalén a entregar la vida. No sé si nos damos cuenta, unos iban en una dirección y Jesús iba en otra, totalmente contraria. Uno quería egoístamente para sí lo mejor y Jesús está diciendo hay que entregar la vida. La dirección de Jesús va hacia los hermanos entregando su vida al servicio de los demás. Lo que estaban discutiendo los apóstoles era para ellos, a ver quién era el más importante, quién era el mejor, quién era el jefe de ellos. Dirección contraria. Así que aquí nos llama poderosamente a una reflexión en el sentido de cuál es la forma que los cristianos tenemos que llevar en este caminar. Al servicio de los demás. Y no nos cansemos de decir ese dicho, casi tomado del Evangelio, parece, que dice así: el que vive para sí, el que no vive para servir, no sirve para vivir.
el que vive para sí no sirve, sino que el que está al servicio es aquel que sirve a los demás y su vida tiene sentido. Esta es la gran enseñanza del Evangelio. Y la segunda enseñanza, que no es menos importante que la primera, es esto que Jesús hace ese signo con un niño, pero les está diciendo a los discípulos que aquellos que para el mundo son insignificantes, para los discípulos de Jesús son muy importantes. Les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Y pone un acento muy fuerte en aquellos que son los niños, privilegiados del Señor. Por eso, si ustedes prestan atención a la iglesia, su estilo de caminar, sus formas, sobre todo de estos últimos siglos, van a descubrir que el acento de la pastoral, de todo el trabajo de la iglesia, está puesto en el servicio a los niños. Y este es un ejemplo, aquí este templo hoy lleno de niños. Cómo sus mejores agentes de la iglesia están trabajando, sirviendo a los más pequeños. Y hoy en esta celebración, estos niños van a recibir el libro de la palabra, para que desde ya tengan esa oportunidad de acercarse a Dios, que nos habla allí y que nos está diciendo muchas cosas. Por eso es una celebración importante. Por eso repetimos, las dos enseñanzas son fuertes. La primera es que Jesús viene a entregar la vida en el servicio a los demás. Y nosotros tenemos que aprender allí. No somos el centro del mundo. El centro es Jesús. El centro son los hermanos. El servicio a los demás. Es el amor. Y en segundo lugar, el acento puesto del caminar de la iglesia va hacia aquellos que son los niños. Porque en tiempos de Jesús los niños no eran importantes, no se los consideraba, es más, eran casi un estorbo, hasta llegar a la edad de la adultez. Así que tengamos en cuenta que aquí hay un cambio muy importante. La iglesia lo tiene muy claro desde San Pío X para acá, estamos hablando principios del siglo pasado, donde Pío X pone la comunión de los niños, el catecismo, la comunión frecuente. Entonces desde allí, desde estas enseñanzas, la iglesia ha ido cada vez más poniendo el acento en la pastoral, en los niños. Y en estos tiempos donde la niñez está muy desprotegida en nuestra patria y en el mundo. Así que miramos con atención el Evangelio de hoy y sus enseñanzas. Bueno, nos ponemos de pie. Creo